Hola a todos, mi nombre es Miguel Pimenta Silva y yo soy el hombre de la historia. Sean bienvenidos a un episodio más de el podcast Maya y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de lingüística, acerca de los idiomas mayas y sobre todo acerca de los idiomas mayas de Guatemala. El artículo de Nora England que vamos a enfocar hoy fue publicado en 1991 en la revista Mesoamérica, en el volumen 12, en el número 22, y puede ser consultado de forma física entre las páginas 311 y 322 del volumen 12, número 22 de la revista Mesoamérica, publicada en 1991. El título del artículo científico es Lengua y definición étnica entre los mayas. A pesar de este trabajo tener por fecha 1991, es necesario comprender que Nora England se dedicó a hacer investigaciones en Guatemala durante un largo periodo de tiempo, más propiamente desde 1971, que Nora England se dedica a la investigación en Guatemala de aquello que son los idiomas mayas dentro de una perspectiva meramente de lingüística o también de una perspectiva de sociolingüística. England es responsable por educar varias generaciones de lingüistas mayas, de pensadores mayas, de filósofos mayas, y muchos de ellos que en su momento fueron alumnos de Nora England hoy ocupan lugares de gran importancia dentro de las élites intelectuales guatemaltecas y también dentro de las élites intelectuales mayas. En el artículo, Nora England se propone a examinar las ideas que los educadores tienen acerca de la importancia de las lenguas en su sociedad. O sea, ella va a enfocar su objeto de estudio en sus alumnos del año de 1988. En esa fecha, muchos de sus alumnos fueron y ya en ese momento lo eran educadores que buscaban cerca de sus comunidades transmitir el conocimiento que iban adquiriendo a lo largo del tiempo. Claro que este tipo de trabajos enfocados en las comunidades mayas desde el punto de vista de la lingüística y de la sociolingüística no era una novedad en ese tiempo. En su artículo, Nora England destaca la importancia de los trabajos ya realizados anteriormente en la década de 1930 y en la década de 1940 por parte de otros investigadores. Número destaca la importancia de la Fuente como uno de los principales investigadores
que ya en esos tiempos establecieron un intento de explicación de las diferencias entre ladinos y los mayas. Es curioso notar que en ese tiempo se intentaba sobre todo trazar una línea, una divisoria entre ladinos y mayas meramente basada en los aspectos lingüísticos. También es importante destacar dentro del artículo científico algunos faros que funcionan como puntos de referencia para los lectores. Por ejemplo, uno de esos faros es la explicación por parte de Nora England que a pesar de existir en problemáticas en lo que es considerarse o no un ladino o un maya, mucha de esa identificación parte desde una perspectiva de autoidentificación. Así, no es el otro que decide quién somos, pero somos nosotros mismos que nos ubicamos en nuestro espacio etnográfico. Claro que también van a existir limitantes cuando pensamos de forma cerrada los conceptos de ladino y de mayas, y cuando pensamos esos conceptos meramente utilizando como punto de referencia los idiomas mayas. Esto significa que si acaso tenemos un ladino, el ladino tendrá que hablar español. Y si acaso tenemos un maya, el maya tendrá que hablar un idioma maya. Bien, Nora England explica de forma muy sencilla que son situaciones bastante delicadas, ya que es innegable la existencia de cambios dinámicos dentro de la identidad maya. Y esos cambios dinámicos dentro de las identidades mayas llevan, por ejemplo, a cambios a lo largo del tiempo que de alguna forma pueden o no afectar no solo al individuo, pero a toda la comunidad. Ya vamos a observar algunos ejemplos un poquito más adelante. La autora también destaca en su artículo que los idiomas siempre se han destacado de los restantes rasgos identitarios. Pero también es necesario recordar que además de los idiomas, hacen parte de los rasgos identitarios aspectos como la vestimenta, la residencia o hasta mismo los propios costumbres. England también hace un esfuerzo de intentar traer al lector una idea de lo que era la definición antigua de la expresión indio, que siempre estaba asociada con el hablar de un idioma maya, tal como el concepto ladino siempre estuvo asociado con una idea de hablar español. Claro que este aspecto puede tener problemáticas, y una de esas problemáticas era la cuestión: ¿si acaso un maya se podría convertir en ladino cuando acompañado de cambios de costumbres y cambios absolutos en la utilización de los idiomas? Aún en una fase introductoria, Nora England hace notar que en el año de 1991 existían aún pocos estudios que buscaban acercarse a una identificación de patrones y variaciones de los idiomas mayas, pues estos patrones y estas variaciones serían de gran importancia para el campo de la lingüística y de la
sociolingüística, sobre todo para comprender cómo cada comunidad va variando en el tiempo, pero por veces también en el espacio, el número de hablantes y cómo a lo largo del tiempo fueron cambiando las tradiciones lingüísticas dentro de cada grupo étnico. A todo esto, la autora agrega que la lengua es un instrumento poderoso en el establecimiento y preservación de fronteras étnicas. Para materializar esta idea, vamos a proceder a la lectura de una parte del artículo que dice lo siguiente: la lengua es probablemente un símbolo más poderoso que cualquier otro en la preservación de fronteras de grupos, pues además de ser una característica cultural específica, es también el principal medio de transmisión cultural y organización social. Final de citación. Así, debemos también tener en consideración que puede ocurrir un cambio lingüístico sin que exista un cambio de identidad. Para eso, Nora England, en su artículo, atribuye dos ejemplos. El primer ejemplo es el caso de San Pedro Zacatepeques, que es identificado como un pueblo mam, mismo que el idioma mam tenga desaparecido de ese local hace ya varias generaciones. El otro ejemplo es dado más específicamente en Mazapá, México, que se encuentra en su última etapa de cambio lingüístico, en lo cual existe una borrosa diferencia entre quién es ladino y quién es maya, si se tuviera solamente en consideración los aspectos lingüísticos. Así como uno de los principales puntos de partida, Nora England presenta la siguiente idea: que se puede ser maya sin hablar un idioma maya. Para fortalecer esta idea y también para comprender el verdadero impacto de una enseñanza rigurosa, correcta, científica de la lingüística maya a mayas hablantes, y no solamente a mayas hablantes, Nora England decide tener como objeto de estudio dos clases distintas, dos grupos de estudiantes distintos que ambos grupos van a tener clases en el año de 1988. De esos grupos va a salir lo que es la nueva generación de alumnos y maestros que hoy en día, aún en Guatemala, están en posiciones elevadas al nivel de la educación superior. También es uno de los objetivos del estudio de England entender el papel de las lenguas mayas en la educación de los mayas, o sea, como motor dinámico de reivindicación cultural e identitaria de lo que es ser maya. Curiosamente, la autora hace notar que en 1991 solamente existían en Guatemala 10 personas con la maestría y una persona maya con el doctorado. O sea, estamos hablando de una muy baja incidencia de personas mayas que se han especializado hasta la fecha de 1991
en lo que es la educación superior. England también enumera las instituciones dirigidas por mayas o que buscaban de alguna forma tener grupos de organización, de consejos científicos, de consejos organizativos que eran o que contenían, mejor diciendo, personas que eran mayas. Paso a destacar las asociaciones, las instituciones que fueron fundadas en los últimos 10 años antes de la publicación del artículo. O sea, si el artículo fue publicado en 1991, estaríamos hablando que la mayoría de estas instituciones que vamos a pasar en pocos segundos a referir serían las instituciones que fueron creadas desde más o menos 1980. Paso a citar tal como está expuesto en el artículo de Nora England. La Academia de la Lengua Maya Quiché, fundada por Adrián Chávez, el primer lingüista maya moderno para la promoción y estandarización del quiché. Es la institución maya más antigua que se ocupa de la lengua. El Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín es la otra institución lingüística que existía hace 15 años, dirigida por mayas. Se ocupa de la investigación, el desarrollo y la enseñanza de las lenguas. El Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín es la otra institución lingüística que existía hace 15 años. Dirigida por mayas, se ocupa de la investigación, el desarrollo y la enseñanza de las lenguas. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, que difunde programas educativos en lenguas mayas. La Asociación de Escritores Mayenses, la cual publica materiales escritos en lenguas mayas. Se inició publicando textos religiosos en quiché, pero ahora se ocupa de otros textos y lenguas. El Programa Nacional de Educación Bilingüe se fundó en 1980 como proyecto y en 1984 se convirtió en un programa del Ministerio de Educación. El Programa Nacional de Educación Bilingüe tiene a su cargo la distribución de materiales y planes de estudios a las escuelas nacionales bilingües y participa en la capacitación profesional de profesores en activo. Este programa es la primera oportunidad que tienen los mayas de participar en la formulación de planes de educación superior para sus hijos. La Escuela de Lingüística de la Universidad Mariano Gálvez, creada en 1986, la Facultad de Lingüística ofrece cursos en lingüística y sociolingüística. Varios profesores y todos los estudiantes son mayas. El Programa de Desarrollo Integral de la Población Maya, creado en 1987. Este es un programa universitario para estudiantes mayas dirigido por la Universidad Rafael Landívar. Además de ofrecer las especialidades normales, ofrece educación bilingüe
y traducción jurídica y requiere que todos los estudiantes reciban cursos en lenguas mayas. Varios profesores y miembros del personal administrativo y todos los miembros del cuerpo estudiantil son mayas. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Esta academia busca que el Estado la reconozca como organismo oficial, ya sea directamente por el Congreso o bajo el Ministerio de Cultura y de Educación. Su primera actividad fue proponer un alfabeto unificado para todas las lenguas mayas de Guatemala, que fue aprobado por decreto presidencial en noviembre de 1987. Los miembros de la academia son todos mayas, con la excepción de 2 miembros del grupo de asesores. Es el organismo oficial para la estandarización y promoción de las lenguas. El grupo Mayab Ajtzip Jun-Ik, el más nuevo de todos, fundado por estudiantes del proyecto lingüístico Francisco Marroquín, ha recibido fondos externos para la producción de literatura en lenguas mayas. Sus miembros son todos mayas. Pues muy bien, estas son todas las instituciones que existían en Guatemala en 1991, cuando fue publicado el presente artículo científico que aquí divulgamos. Como punto a ser añadido, se debe destacar que en la Universidad de San Carlos y en la Universidad Rafael Anívar también en esas fechas se enseñaba idiomas mayas. De igual forma, al final de la década de los 80 se empezó a incrementar el interés por parte de instituciones públicas y privadas en Guatemala en los idiomas mayas. De alguna forma se buscaba también introducir los mayas en los procesos de cambio que Guatemala estaba viviendo en esos momentos. Al mismo tiempo, las lenguas mayas eran un punto de convergencia de los mayas interesados en el rescate de los valores culturales de su cultura. El proyecto lingüístico Francisco Marroquín era el motor dinámico de la capacitación de los mayas con conocimiento lingüístico. Claro que ya en ese tiempo existía un destaque de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala como la institución con mayor potencialidad para obtener un apoyo y un reconocimiento por parte del gobierno guatemalteco. La autora también subraya lo que es la intención de una responsabilización directa por parte de los mayas en los aspectos de organización y planificación de todo aquello que tiene que ver con los aspectos asociados con la lingüística, tanto en el presente como en el futuro. En esta medida, todos aquellos que han mantenido contacto con Nora England le han expresado la inmensa importancia que tendría en un futuro una autonomía por parte de los pueblos mayas en la autogestión de todo que tiene que ver con su propia cultura, en lo cual está englobado los aspectos, las directrices, las reglas lingüísticas.
A lo largo del artículo también es muy interesante el lector ser capaz de identificar que existe un análisis de las expectativas de las nuevas generaciones que de alguna forma a lo largo del año de 1988 van comunicándose con Nora England, dando así a conocer lo que son sus ambiciones, lo que son sus visiones, lo que son sus ilusiones hacia un futuro, y un futuro que sería de alguna forma, el culminar de esta autorresponsabilización de los mayas por su propia cultura. Nora England tiene como su fuente de estudio dos grupos de alumnos que son dos grupos con rasgos distintos. El primer grupo fue financiado con becas del proyecto lingüístico Francisco Marroquín y era constituido por 16 personas con edades comprendidas entre 20 y 39 años. Al todo, estos 16 alumnos hablaban 9 idiomas mayas en conjunto. 8 de ellos tenían la escuela primaria, 4 tenían completado el enseño básico, 4 la secundaria, 2 estudiantes de ese grupo eran estudiantes universitarios. El segundo grupo era constituido por más personas, con un total de 25 personas, todas ellas en beca, y tenían que pagar todos los gastos. Esto significa que tenían que pagar tanto el curso como los materiales, su alimentación, sus gastos relacionados con los viajes, y curiosamente algunos de ellos llegaban hasta viajar hasta 8 horas para poder hacer el curso. Claro que este curso apenas fue realizado a los domingos durante un periodo de tiempo que está encuadrado en lo que es la primera mitad del año de 1988, tal como el segundo grupo que también está englobado en esta primera mitad del año de 1988, con la diferencia que el primer grupo tenía clases todos los días. Pero enfoquemos nuestra atención aún en este segundo grupo. Una cuarta parte de este segundo grupo eran mujeres y casi todos del grupo eran profesionales de la educación. Sus edades estaban comprendidas entre los 25 y los 55 años. Entre ellos hablaban un total de 8 lenguas distintas y la mayoría de esas personas hablaba el quiché. Presentados los dos grupos en el artículo de Nora England, la autora se dedica a presentar rasgos comunes de los dos grupos, rasgos que fueran de alguna forma desarrollados en este medio año de clases por los dos grupos de forma independiente, pero que contenían rasgos en común. Todos los alumnos han llegado a comprender la importancia de los idiomas mayas. Esto es muy importante porque acordémonos que estamos delante de dos grupos con las mismas expectativas, que son expectativas de aprendizaje, de ser capaz de sacar adelante lo que son sus ambiciones intelectuales, pero también al mismo tiempo los dos grupos enfrentan problemáticas distintas. Basta solamente destacar la cuestión económica de uno de los grupos, ¿no? Ambos los grupos
también fueron capaces de identificar la necesidad de una producción de materiales escritos en idiomas mayas. Nora England destaca también que rápidamente se formó un grupo de estudiantes llamado Maya Achtzib Jun Ik. Este grupo de estudiantes tenía como objetivo crear ese material escrito para de alguna forma poder llevar hasta sus comunidades como material educativo. Todos los alumnos de ambos los grupos fueron críticos y destacaron la necesidad de convenios y de reglas y la necesidad también de unificar las formas de escritura, y en ese entonces han llegado a compartir sus observaciones, sus inquietudes, sus sugerencias a lo que era la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Con el pasar del tiempo, los alumnos pasaron a ser cada vez más rigurosos en su forma de entender los idiomas mayas, pero también en su forma de hablar los idiomas mayas. Buscaron cada vez más filtrar los préstamos cashlanos, buscando así un intento de una pureza lingüística. Claro que estos intentos han dado frutos. Por ejemplo, en su artículo, Nora England destaca que uno de sus alumnos ha presentado un trabajo en el 10º taller maya donde buscaba restablecer la numeración cachiquel desde su perspectiva originaria. Claro que esta presentación de metodología fue muy bien recibida por parte de todos los alumnos, llevando a que otros compañeros suyos aplicasen la misma metodología en sus propios idiomas mayas. También era una preocupación general la gramática, más propiamente la forma como se podría enseñar de forma sencilla y eficaz a las nuevas generaciones. Así que dentro de estos dos grupos de alumnos fueron discutidos en más que una clase con Nora England, fueron discutidos los aspectos de explicar, de transmitir las enseñanzas de los aspectos lingüísticos de forma accesible, de un discurso bastante pragmático que pudiera de alguna forma crear una memorización más eficaz por parte de los niños y niñas que dentro de las comunidades mayas pasarían a aprender los idiomas mayas. Proveniente de estos debates en las clases, ha salido también una presentación para el 10º taller maya, que ahora se enfocaba en la importancia de enseñar los idiomas mayas en las escuelas primarias. Un otro aspecto fundamental destacado por la autora del artículo es el deseo individual de alcanzar una perfección en el manoseo de los idiomas mayas, ya que varios alumnos se han manifestado en relación a sus preocupaciones en lo que eran sus diálogos del cotidiano siempre que iban a visitar sus familias a los pueblos, ya que muchas de las veces los alumnos de Nora England buscaban la perfección, la exactitud y la pronuncia de cada palabra, la acentuación correcta de cada tono,
pero por veces existía fallas de su parte, fallas normales, y el problema que esos alumnos asociaban a las fallas estaba en la no corrección de esas mismas fallas por parte de los otros miembros de la comunidad, ya que muchos de esos miembros de la comunidad observaban los alumnos de North England como individuos elevados intelectualmente y que de alguna forma no merecían ser corregidos. ¿Qué significa esto? Significa que una no corrección por parte de los más experientes en los idiomas mayas dentro de las comunidades, o sea, una no corrección por parte de los ancianos mayas dentro de las comunidades, hacía con que los mayas hablantes que eran alumnos de North England siguiesen cometiendo los mismos errores, tanto en una perspectiva de construcción gramatical, pero también de pronunciación, siempre que intentaban mejorar su discurso maya. Y claro, esto tenía un efecto perverso en los alumnos, ya que llevaba a un miedo colectivo por parte de estos alumnos, ya que tenían, debido a su estatuto social, tenían miedo de contaminar su propia comunidad con la idea que la forma correcta de pronunciar determinada palabra sería la forma como estos estudiantes estaban pronunciando. Entonces, este miedo hacía con que los estudiantes tuviesen alguna reticencia, miedo de hablar con su comunidad en idiomas mayas. Con el pasar del tiempo también los alumnos estaban cada vez más interesados en compartir conocimientos relacionados con aspectos culturales, como los ritos y los trajes. Así que pasaron cada vez más a utilizar trajes. Algunos alumnos varones pasaron a utilizar su traje cuando al inicio de las clases no lo hacían. Y es muy interesante que la utilización de estos trajes pasó a ser una forma de reivindicación de su identidad cultural. Claro que también existían diferencias entre los dos grupos. Una de esas diferencias es, por ejemplo, que la clase a diario, recordemos la clase que era constituida por los 16 alumnos que habían tenido las becas por parte del proyecto lingüístico Francisco Marroquín, este grupo tenía o hacía un mayor esfuerzo para pensar en maya y para, de alguna forma, quitar un pensamiento cashlano que era de su formación del pensamiento lingüístico, pero también de otros aspectos del cotidiano. North England también destaca el facto que si en una primera etapa la responsabilidad por los idiomas mayas y por la lingüística maya estaba en manos cachtlanas, con el pasar del tiempo, de forma gradual, los comités organizadores pasaban a ser casi totalitariamente mayas, lo que significaba un importante avance que solamente fue posible debido a grupos de enseñamiento de idiomas mayas por parte de mayas a otros mayas, criando generación tras generación nuevos intelectuales que están listos y preparados para poder estar en los puestos de decisión, en los puestos de organización y en los puestos científicos.
La gran conclusión del estudio de Nora England es que la lengua es el único rasgo cultural que no es español o ladino. Y por eso, la lengua, para los mayas, es lo que es claramente suyo, lo que solamente pertenece a los mayas. Un ladino puede hablar maya, pero jamás un ladino se puede convertir en un maya. Así, sin cualquier sombra de duda, la lengua tiene una importancia simbólica, y esa importancia simbólica ha existido en el pasado, existe en el presente y existirá en el futuro. Hasta aquí es el resumen del magnífico artículo científico de Nora England intitulado Lengua y definición étnica entre los mayas, publicado en 1991. La noticia de esta semana fue publicada en la Prensa Libre de Costa Rica en el día 17 de marzo de 2020 y se intitula de la siguiente forma: Estela revela inicios de la escritura maya en Guatemala. Una estela de unos 2000 años de antigüedad, descubierta en el suroeste de Guatemala, reveló indicios del nacimiento de la escritura en la cultura maya, que dominó el sur de México y parte de Centroamérica, informaron expertos este martes. La estela 87 fue hallada en septiembre de 2018 en el Parque Arqueológico Tacalicabaj, en el municipio de El Acintal, 125 kilómetros al suroeste de la capital, y es ejemplo de la génesis de la escritura maya, dijo en una presentación el epigrafista alemán Nikolai Grube. La gran importancia de la estela 87 es que es un ejemplo temprano del desarrollo de la escritura mesoamericana. Tacalicabaj fue un lugar de experimentación con la escritura maya. Señaló Grube en videoconferencia desde México durante un acto en el Palacio Nacional de la capital guatemalteca. Aunque no se logró una lectura lingüística de los jeroglíficos, el experto indica que la estela muestra a un gobernante con su nombre y títulos y evidencia un texto maya temprano, según Grube. La estela data del año 100 a.C., durante el período preclásico tardío, 400 a.C., 200 después de Cristo, y está esculpido sobre roca natural. Tacalicabaj era una ciudad que en principio fue habitada por olmecas, 1500 a.C. a 100 después de Cristo, y por mayas durante su expansión en el período preclásico medio, 800 a 300 a.C. Los olmecas desaparecieron y los mayas continuaron desarrollando su avanzada cultura.
La arqueóloga guatemalteca Krista Chebar, coordinadora técnica del parque, precisó que Tacalicabaj fue un laboratorio para hacer experimentos de la escritura maya que luego fue evolucionando. En 2012, arqueólogos guatemaltecos anunciaron el hallazgo de la tumba de un poderoso rey en Tacalicabaj, que pudo haber proporcionado la transición de la cultura olmeca a la cultura maya entre 700 y 400 a.C. El presidente Alejandro Yamatei dijo en el acto que pedirá a la UNESCO que el sitio sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. La cultura maya tuvo su mayor esplendor en el llamado periodo clásico, 250-900 a.C., hasta que entró en decadencia en el periodo postclásico, 900 a 1200 después de Cristo, y abarcó el área mesoamericana que comprende el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. El cuento de esta semana se intitula El Duende. Este cuento es otro ejemplo de una lección que enseña que puede ser peligroso considerarse como superior a otra gente y también enfrentar a los espíritus que habitan la tierra. Fue contado por Santiago Morales de San José Mediacuesta, Santa Rosa, Guatemala. El duende se conoce como un hombre de poca estatura y un sombrero grande. Aparece en las noches a las personas orgullosas, vanidosas y que se sienten únicas. En esta oportunidad se le apareció a un hombre muy importante de San Antonio, Aguascalientes, Zacatepeques. Don Marcial Hernández era un hombre de buena condición económica. Le gustaba cabalgar a la hora que él quisiera, de día o de noche. Muchas personas le tenían envidia. Era un hombre preparado, era maestro y sus padres eran muy ricos. Y todo lo que él pedía se lo otorgaban. Un día sus padres le obsequiaron un caballo porque ellos sabían cuánto le gustaban los caballos. Tenía una novia llamada María que vivía en la aldea Santiago Zamora. Un día decidió visitarle. Su padre siempre le decía: «No salgas de noche, porque es peligroso». Y él le respondió: «No tengo miedo, no me da miedo nada. Existen los gigantes y los duendes. Si se me aparecen, yo me los enfrento porque yo no tengo miedo y sé lo que hago». En una oportunidad, María le dijo a don Marcial que sus padres lo querían ver para hablar acerca de su noviazgo y formalizarlo. «Quieren verte mañana a las 8 horas de la tarde». Don Marcial
estaba impaciente, no hallaba la hora de irse. Alistó su caballo a las 7 horas de la tarde y salió. Iba camino a Santiago cuando de repente, atrás del cementerio, se acordó de lo que su padre le había dicho acerca de los duendes y los gigantes. Pero dentro de sí dijo: yo soy don Marcial y no tengo miedo. Al seguir su camino, de repente se le apareció el duende. Y don Marcial le dijo: usted no me va a vencer y quítese, porque quiero pasar. El caballo se resistía a pasar y el duende no se quitaba de en medio del camino. Don Marcial daba espejuelazos al caballo, pero él no obedecía. Después de estar intentando, de repente empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza y náusea, y ya no pudo seguir. Y decidió regresar a su casa. Al llegar, 3 hombres lo bajaron de su caballo y luego llamaron al médico a ver la condición en que se encontraba don Marcial. El médico les dijo que no tenía y no podía curarlo porque era de espíritus. Le voy a inyectar a ver cómo reaccione, dijo el médico, y unas inyecciones le dio, pero don Marcial no volvía en sí. Toda la gente iba a visitarle a don Marcial y le preguntaba lo que le había sucedido. Se negó a explicarlo, diciendo que era para no cansarlos. Pasó 2 días en cama y no pudo recuperarse. Don Marcial no tuvo cura. Su mano derecha y su pierna izquierda se quedaron encogidas para siempre, y así tuvo que vivir el resto de su vida por haber desobedecido a sus padres y por sentirse un hombre muy capaz. Contra los espíritus malos o los espíritus que no tienen facultad, el hombre no puede hacerles frente. No es bueno enfrentarlos como lo hizo don Marcial. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como ya saben, en esta última parte del programa se dedica un espacio a la divulgación de la música maya efectuada en idiomas mayas. Hoy presentamos el proyecto CAT con su música Rukuch Canojil. Espero que les guste esta bonita música y marcamos un encuentro hasta la próxima semana. Aku cik
Shubing pechike, chimahum ehti kamesta, kujab chukaruna o, Roma shashehum rama, Roma shashehum rama, akuchi o chinika wata.